Hicimos un proyecto que fue el espacio gastronómico VIP para el Movistar Arena, porque empezamos a encontrar, bueno, cuál es el patrón común de toda esa gente. Toda esa gente ama la música, toda esa gente quiere vivir la previa de un show, quiere palpitar un show, y la música es el hilo conductor. Y bueno, y el proyecto terminó traducido en intentar geometrizar o construir o congelar música. Cuando encontramos la punta del ovillo, ya uno empieza a tirar y el proyecto casi que empieza a correr como por un tobogán, todo desliza bien. Y también es muy gratificante ver usuarios disfrutando de algo que nació de una inspiración, que fue una idea, que después fue un dibujo, que después fue una obra, y de repente hay 300 personas pasándola bien en algo que hace 6 meses era una ilusión. Cuando un arquitecto decide poner el foco en lo que es desarrollar una nueva tendencia y una experiencia en un espacio. No intentamos generar una tendencia, porque para cada espacio intentamos generar una historia diferente. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ladrillo. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a hablar cuáles son las nuevas tendencias en la arquitectura comercial. Cómo combina la arquitectura y el diseño con el desarrollo de nuevas experiencias, cómo se habitan los espacios, qué nuevos diseños hay en oficinas, en hoteles, en comercios. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto y un poquito más con dos expertos en la materia, como son Leonardo Militello y Fernando Hitzik, fundadores, arquitectos y responsables de todo lo que es el HMA estudio premiado que ha tenido un montón de proyectos a lo largo del mundo, como América Latina, como Medio Oriente, como Estados Unidos, y también en Argentina, claro, por supuesto. Bueno, bienvenidos y gracias por venir acá. Muchas gracias por convocarnos. Gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo un arquitecto decide poner el foco en lo que es desarrollar una nueva tendencia y una experiencia en un espacio? ¿Por qué decidieron ir por ese lado? Bueno, en nuestro caso en realidad no fue algo tan planificado. Uh-huh. Cuando justo hace 20 años, porque este año estamos cumpliendo 20 años como socios y desde la creación del estudio. Feliz cumpleaños, 20 Perdón, feliz cumpleaños, 20 años es un montón. Muchas gracias. Cuando arrancamos un poco circunstancialmente, se nos dio la oportunidad de diseñar un concepto gastronómico y que para nosotros era como un ejercicio novedoso y distinto a lo que un poco veníamos haciendo, y eso nos planteó la necesidad de reflexionar un poco alrededor del tema y cómo desde la arquitectura, y los dos siendo arquitectos y con una formación en la Universidad de Buenos Aires muy similar, y somos además coetarios, poco habíamos mamado eso en la universidad. Entonces fue como, ¿cómo como arquitectos podemos pensar en arquitectura en estos interiores comerciales? Y a partir de ahí nació una búsqueda que todavía hoy seguimos recorriendo. Te diría que casi la propia experiencia del territorio de trabajo nos fue formando, como dice Fer, en lo académico, en las escuelas de estudio uno aprende sistemas de pensamiento, un montón de cuestiones que son muy inherentes a ese campo de estudio, ¿no? Pero cuando te encontrás en la calle es muy diferente, y quizás tuvimos una especie de interés especial en adaptarnos al contexto, a lo que nos estaba proponiendo los desafíos de trabajo, y nos fuimos adaptando y fuimos descubriendo también herramientas que nosotros teníamos muy dentro nuestro, siempre hablamos de este tema, ¿viste? De otros intereses que tienen que ver con lo cultural, con lo artístico, que realmente han sido una influencia importante en nuestro quehacer laboral. ¿Y cómo se combinó todo este bagaje que tenían ahí, que compartían además con su primer proyecto? ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, fue, como contaba antes, como divertido el ejercicio, porque lo que tienen estos espacios comerciales, tal vez a diferencia de los residenciales, es que uno se anima tal vez a explorar un poquito más, a arriesgar un poquito más. Entonces toda la experiencia que uno propone merece como un ejercicio tal vez un poco más lúdico, ¿no? Uh-huh. Y siempre hay algo que nos interesa siempre contar, es que nuestros proyectos al final
parten de una línea proyectual muy similar, que es, la verdad, el pensamiento arquitectónico y proyectual, con resultados siempre distintos, que es un poco lo que también buscan nuestros clientes, ¿no? Digamos, no sé, debemos haber desarrollado alrededor de 50 espacios gastronómicos. Siempre el ejercicio del proyecto y cómo lo abordamos tiene un patrón muy común, que ya es casi como un método en el estudio, pero con resultados siempre como muy diversos. Y esa es casi la parte como más sorprendente de esto, que a veces nos sorprende a nosotros mismos a dónde sale disparado cada proyecto, ¿no? Yo creo que vos hiciste referencia al primero, ¿no? Sí. Mencionaste. No vamos a espolear nada, igual ya a esta altura, después de 15 años del primero. Pero sí fue como este método que menciona Fer, fue muy interesante porque efectivamente ahí es donde traíamos como ciertos conocimientos que se transformó en nuestra filosofía de trabajo, en definitiva. De sistemas constructivos, dispositivos que realmente armaban pieles constructivas y de alguna forma incorporamos algo que le llamamos storytelling, que es como un cuento que empieza sobre la base de información que capturamos de las entrevistas con los clientes, el ida y vuelta, sobre el contexto más próximo, que es quizás encontrarse con este sitio y ver qué nos trae, qué información nos trae. Pero además, y lo más importante, es lo que en esa mezcla ocurre en nuestra cabeza, porque en definitiva por ahí uno viene con una información, con un vamos a decir, con un elemento que hoy por hoy le puede representar algo interesante, como puede ser, estás leyendo un libro y te resulta interesante traer información de ese libro o de una película, y es esos mundos que son de cultura popular que empiezan a interferir o a componer con la arquitectura. En esa especie de fusión y mutación ocurre un poco lo que nosotros terminamos desarrollando. Y un poco para completar la idea, cuando uno construye de cero una casa, un edificio, hay un montón de variables del entorno que hay que considerar. El aislamiento, la geografía, la ubicación, calle principal, vereda ancha, vereda angosta, un montón de contexto que cuando uno diseña un interior, nada de eso existe. Entonces, las variables un poco hay que inventarlas. Y este storytelling del cual habla Leo es, bueno, ¿cuál es el cuento que queremos contar? Tenemos que empezar a inventar variables que son las que nos empiezan a marcar un rumbo. Y siempre contamos que lo más importante es tener ese cuento bien claro, porque con ese norte bien marcado, diseñar ya tiene una trayectoria y uno sabe hacia dónde va, ¿no? Y no es una improvisación constante. Entonces le dedicamos mucho tiempo a este pensamiento previo de qué es lo que queremos contar en ese proyecto, y cuando encontramos la punta del ovillo ya uno empieza a tirar y el proyecto casi que empieza a correr como por un tobogán, todo desliza bien. Y ahí imagino que ustedes tienen un cliente que los convoca para desarrollar estos proyectos y luego hay un tercer factor que es, por ejemplo, en un espacio gastronómico, que es la gente que va a ocupar ese espacio y que luego lo va a disfrutar, porque en definitiva ustedes en un punto no trabajan solamente para el cliente, sino para el resultado final, que va a ser el comensal que va a ese local gastronómico. ¿Cómo se lo imagina en algún momento del proceso o eso viene después? ¿Es nuestra idea? Te hago un paréntesis. A ver. Yo creo que nuestro primer cliente es o sea, hay dos tipos de clientes. Sí. El usuario final y el inversor, el que te invierte para la idea. Y el primer ejercicio es convencer a ese primer escollo, o vamos a decir, está mal dicho escollo porque es la persona que nos contrata, pero realmente es un desafío. Y hacer que del otro lado puedan interpretar y comprar esta idea es clave, porque una vez que se compró esta idea, el propio cliente / inversor es el que después a sus clientes usuarios le transfiere esa historia. Ese concepto, claro. Entonces, muchas veces este diálogo, este ida y vuelta, tomar conocimiento de qué es lo que estamos pensando, en algún punto es muy enriquecedor y requiere de muchísimas herramientas totalmente fuera de la arquitectura. A veces nos hemos encontrado
en situaciones de hacer películas, incluso, o presentaciones que no tienen nada que ver con ni siquiera la arquitectura, es con las emociones, las imágenes, la música, para poder transferir un poco esta idea, porque es muy onírico un poco lo que proponemos, tanto en hotelería, gastronomía, oficinas. Hay un montón de información que tiene que llegar a manos de esta persona para que después esta persona también se convenza a sí misma y salga a poder vender este espacio a los usuarios finales, que son los que también terminan comprando esa historia. A veces el cliente que nos viene a ver viene con ideas muy claras, ya tiene algún local determinado, ya sabe, por ejemplo, en el caso gastronómico, cuál va a ser su concepto gastronómico, en el sentido de que a veces ya vienen incluso con un asesor que es un chef gastronómico, ya saben qué van a servir, cuánto va a costar el cubierto, cuál va a ser el rango etario de su consumidor. Digamos, a veces todo eso existe como su target súper estudiado, y a veces eso no está nada claro. Entonces, a veces es información válida y a veces es algo que se trabaja en conjunto. Pero cuando uno ya sabe quién va a ser el consumidor final, es más fácil imaginar la historia. Okay. Pero un caso interesante, por ejemplo, porque en los casos gastronómicos, muchas veces ya, o por el barrio, o por la ubicación, o por lo que va a costar el cubierto, se empieza como a encerrar esas variables. Hicimos un proyecto que fue el espacio gastronómico VIP para el Movistar Arena, que justamente lo que pasaba ahí era que el target o el usuario cambiaba cada vez, porque ese espacio un día lo usa el que compró una entrada VIP para ir a ver Divididos, y al día siguiente lo usa el que compró para ir a ver el Chango Spasiuk. Claro. Y entonces justamente lo que cambia radicalmente es el usuario. Entonces ahí tuvimos que mirar un poco la moneda del otro lado y pensar, bueno, ¿qué idea puede responder a usuarios que cada noche son otros? Y ahí fue interesante porque empezamos a encontrar, bueno, cuál es el patrón común de toda esa gente. Toda esa gente ama la música, toda esa gente quiere vivir la previa de un show, quiere palpitar un show, y la música es el hilo conductor. Y bueno, y el proyecto terminó traducido en intentar geometrizar o construir o congelar música, y bajo ese concepto se generó toda la arquitectura interior del espacio. Qué lindo lío que se metieron, porque ser arquitecto y diseñar un espacio ya me imagino que debe ser complejo. Y después agregarle todo este tipo de información nueva que está en constante relación con la experiencia que va a vivir el usuario. Bueno, ya pasaron un recontra posgrado de eso. Sí, está bueno. A ver, como primera cosa es algo que nos conmueve, nos divierte, nos representa siempre un desafío nuevo. Por otro lado, los plazos de una obra comercial siempre son más estrechos y no tan largos como puede ser una residencial. La relación con el cliente es otra, porque el usuario también muchas veces en los residenciales es la persona quien vive, y hay que involucrarse en una privacidad de una manera diferente a la que lo hacemos nosotros en espacios comerciales, donde interpretamos a múltiples usuarios, no a uno solo, lo cual hace que haya una versatilidad inmensa de mentes que tenés que satisfacer, y en ese sentido creo que generar siempre experiencias que conmuevan al usuario de alguna. Cuando digo conmover no es llorar, ¿no? Sino simplemente que interpelar, se sientan, ¿no? Claro. Como que la gente que lo viva. Que uno no pase por ahí y sea un evento olvidable, Claro. sino justamente, che, qué bueno esto. Sí. Y en ese sentido la arquitectura tiene mucho para aportar. En hotelería, en gastronomía, cada vez más el diseño es una variable muy considerada para un usuario cada vez más sofisticado, o cada vez más viajado, o cada vez más exigente. Entonces sentimos que realmente lo que proponemos es un valor agregado, por fuera de que el cubierto sea bueno y que comas rico y que la acústica sea buena. Bueno, el diseño ahí es una variable casi clave. Claro, y otra cosa, nosotros siempre estamos en un híbrido entre todo un campo de trabajo que es el interiorismo, y todo otro que es la arquitectura. Nosotros sentimos que estamos en ese intermedio, en ese gris,
porque nuestra formación es de arquitectos, el interiorismo. Sin embargo, el campo de trabajo es un poco el interiorismo. Pero intentamos tomar la obra en su totalidad, en su total complejidad, ¿no? Hacemos obras de renovación absoluta, donde se intervienen con ingenierías y con un montón de cosas que hacen a la arquitectura, obras de cero, pero que también son comerciales, pero sí todo el tiempo trabajamos con ese dispositivo que es el interiorismo de experiencia, que es ahí donde sí tenemos un valor agregado diferente que nos sentimos muy identificados, ¿no? Y veo mucho de artistas también en su manera de trabajar. Vieron que, por ejemplo, hay los directores, hay directores que hacen una película y no la quieren ver. No la ven por un tiempo, no se vinculan con la película hasta que viene otra idea. ¿Ustedes van a ocupar los espacios que diseñan? A veces sí, a veces no sí. tanto. Bien. No, y a veces nosotros ni somos el perfil de usuario de Bien. espacios que diseñamos. Bien. Puede pasar perfectamente. Y nosotros sería poco profesional que nosotros solo podamos diseñar espacios a los cuales nosotros fuéramos convocados fuera de lo que sería ser el arquitecto, ¿no? Porque al final es el cliente el que necesita montar un negocio o tiene una idea y nosotros tenemos que encontrar desde lo profesional cómo acompañar. Así que sí, en muchos casos... ¿Y cuando sí? en muchos casos reincidimos como usuarios. Ahí va. Y en algunos casos no necesariamente. Porque por más de que el proyecto y el producto final haya quedado espectacular. Sí, por ahí pero no tal les vez interesa nosotros como no usuarios. somos Claro. el usuario. Claro, no buscamos por ahí esa experiencia, buscamos otra cosa, hasta incluso por ahí somos un poquito más outsiders en nuestra vida privada y no nos interesa por ahí estar constantemente involucrados en algo que por ahí sí es del trabajo, lo estuvimos y mucho tiempo, hasta como soltar y decir, bueno, que tenga su vida, que vaya. Pero sí es siempre muy gratificante volver y ver cómo el usuario hace uso de esos lugares, cómo lo descubre de una manera que vos no lo pensaste, que también es muy típico. Uno como arquitecto, diseñador, piensa que todo lo que pasa por su cabeza vaya a ocurrir quizás de alguna forma y a veces te sorprendes como de otra manera. Claro, ahí va mi pregunta. Es como si van al espacio y ven cómo reacciona la gente a eso Totalmente. que ustedes diseñaron. Tienen vida propia. Tienen vida propia, los exactamente. espacios. Sí, es como cuando creas un hijo que cuando se pone grande y ya empieza a tomar información de otro lado, Sí. ya empieza a tomar decisiones propias. Y en estos espacios un poco pasa lo mismo, como y tal vez las circulaciones naturalmente cambian y también es muy gratificante ver usuarios disfrutando de algo que nació de una inspiración, que fue una idea, que después fue un dibujo, que después fue una obra y de repente hay 300 personas pasándola bien en algo que hace 6 meses era una ilusión. Sí. Bueno, eso es casi mágico. Y además convengamos que como nosotros, nuestro trabajo es intentar no ser tan literales en las ideas. Entonces, cuando hablamos de onírico o hablamos de esta cuestión de cierta abstracción, de cómo una idea se concreta, hay un traspaso que es muy personal de lo que fabricamos en el estudio. Y la percepción de lo que nosotros imaginamos no es necesariamente lo que ve el otro. Esto es como una canción de Los Redondos, ¿viste? Que nunca sabes qué está diciendo. Sí. Y es un poco lo mismo, o sea, uno genera algo y las interpretaciones son múltiples, pero ahí está lo interesante de cómo el usuario consume. Y esa cosa que lo interpela, decía Fer, que se siente sobresaltado o estimulado de diferentes formas, y nosotros tenemos que ir a la masividad de múltiples usuarios. De vuelta, no es residencial, no es una familia donde hay concentrado una forma de habitar específica. Acá tenés que medio abarcar casi una tendencia, o que para mí la palabra tendencia es medio mala palabra porque no intentamos generar una tendencia, porque para cada espacio intentamos generar una historia diferente, pero por ahí en definitiva nuestros espacios tienen esa característica. Y me imagino, quizás
de prejuicio, pero fue como punta de lanza lo que venían a proponer al mercado argentino. No sé si existía eso antes. Y si no fue punta de lanza, ¿cuáles son los espacios que más abrazaron esta idea de generar un diseño, un espacio que invite una experiencia? A ver, no sé si podría hablar de espacios en particulares. Ujú. No creo que nosotros tampoco hayamos inventado la pólvora, pero tal vez sí la perfeccionamos. Como que armamos un camino que, de nuevo, no nos consideramos pioneros, pero sí tal vez muy coherentes. Hace 20 años que venimos surcando como el mismo sendero. Y ahí sí creo que, digamos, porque hay muchos estudios que generan muy buena arquitectura comercial, tal vez particularmente, pero siento que nosotros como estudio, de nuevo, logramos como una coherencia y una línea en todos estos años como muy evidente. Entonces, bueno, un poco ya los clientes nos vienen a ver a partir de nuestra trayectoria y ya nos conocen y ya saben nuestra manera de trabajar, ya saben que somos un estudio que no va a repetir un caso de éxito anterior y entonces, che, esto funciona, vamos a... Que muchas veces pasa eso, como bueno, este quedó buenísimo, este funciona, entonces esta es la receta. Bueno, en nuestro caso, un poco lo que hablábamos, nuestra receta es el método de cómo pensamos y cómo abordamos los proyectos con resultados siempre distintos y eso los clientes lo valoran mucho, ya sea gastronómico, hotelero, incluso hasta residencial, que hacemos también. Entonces, de nuevo, creo que hay grandes profesionales, colegas trabajando como en este rumbo. Tal vez, no sé si hace tantos años como nosotros, con una línea como tan clara. Vos hablaste de punta de lanza. Yo creo que hay los trabajos que han tenido como para nosotros, creo yo, voy a hablar en nombre mío, pero por ahí Fer está de acuerdo en esto, aquellos proyectos que resolvieron muchos temas en una sola obra específica. Por ejemplo, te pongo un ejemplo: resolver un interiorismo, resolver la tecnología y la funcionalidad, resolver la envolvente, hacer una obra un poco más civil y gruesa y compleja. Cuando hay como todos estos elementos, a nosotros nos representa por como te dije, en este lugar de híbrido entre arquitecto e interiorista, bueno, ese lugar nos sienta cómodo. Entonces, no sé, te pongo un ejemplo: una obra como una heladería que queda en Martínez, que se llama Gusten, tuvo todo un trabajo muy interesante en la cubierta, porque tiene una complejidad tecnológica y tiene un impacto en el contexto urbano, porque es una obra que sale a la vista a la ciudad y no es solamente por dentro. Por ahí lo mismo con el mercado en el Paseo de la Plaza, hicimos todo un trabajo casi de guantes blancos, porque al ser una obra emblemática había que realmente trabajarlo con mucho cuidado y tuvimos que intervenir sobre algo existente, pero también todo un exterior que se comportaba casi como un tejido urbano. No, tal vez esas son dos obras que nos dieron como mucha visibilidad. No sé si tu pregunta iba como por ese lado, pero son dos trabajos: el de la heladería Woodsten, que debe tener ya, no sé, más de 15 años, y Paseo La Plaza, que es el mercado Manduca. Sí, son trabajos a donde pudimos condensar muy claramente todo lo que hacemos, que es mucho más que solo interiorismo, es ingeniería, es estructura, es tecnología, un poco todo lo que contaba Leo. Bueno, en estas dos obras, y esas dos obras también fueron muy publicadas y premiadas, entonces esas siempre nos ayudan como a difundir nuestro trabajo y a darnos a conocer. Bueno, cuando también hablamos de un interiorismo muy expresivo, que también nos representa por el tipo de desarrollo conceptual y proyectual. Bueno, el área VIP de todo lo que es el Movistar, por toda esa estructura paramétrica ultra compleja de tecnología que tuvimos que elaborar, desarrollar, es muy interesante. Bueno,
no sé, tenemos varias. Y hay algo que sí nos da satisfacción, y es que en este recorrido de estudio notamos que cada vez más los estudiantes de arquitectura y las instituciones de arquitectura empiezan a valorar esto también como, bueno, como un proceso creativo, arquitectónico posible. Nosotros cuando estudiamos en la facultad era, bueno, diseñar edificios, diseñar casas, diseñar museos, diseñar aeropuertos, pero nunca se nos habló tanto de la posibilidad de el mismo ejercicio intelectual y proyectual volcarlo a un interior. Eso cada vez se valora más. Y nuestra satisfacción es que desde el estudio es como nuestro aporte, de nuestro granito de arena a ese recorrido, que le da mucho valor a nuestro trabajo también. Bueno, hace 20 años no había la tecnología, el desarrollo de tecnología que hay hoy, me imagino, en el diseño y en la arquitectura. ¿En cuánto ayuda que haya desarrollado la tecnología a la manera de, digamos, volar en diseñar un lugar, en aplicar los proyectos, digamos? Bueno, justo mencionaba Movistar Arena, que por el trabajo paramétrico y la tecnología utilizada con programas como el Grasshopper o Rhinoceros, que son trabajos... Y además hoy la inteligencia artificial y los plugins que estamos empezando a estudiar para incorporar ayudan un montón a resolver como envolventes complejas o interiores como que realmente tienen como una textura que a nosotros nos motiva. Nosotros siempre hablamos de pieles y un montón de cosas que hablan de cómo vestir estos interiores a través de un sistema compositivo. Bueno, es ahí donde la tecnología realmente cambió. No sé, por poner un ejemplo, una obra como Moyu, una pastelería, hubo que trabajar con maderas y hacer como una complejidad todo hecha en cartón, muy a mano, emulando como unas tortas y qué sé yo, pero que en realidad no eran tortas, eran circunferencias mucho más sintéticas y abstractas. La verdad que el resultado quedó muy lindo, muy interesante, muy complejo y satisfactorio para lo que nosotros buscábamos, pero hoy creo que se resolvería de otra manera. No Claro. sé. Sí, tal vez inicialmente éramos como más artesanos nosotros mucho más artesanos. en los procesos, y hoy, bueno, la tecnología aplica tanto del mostrador para adentro, o sea, en el estudio, que los programas hoy de modelado en 3D es impresionante la capacidad que uno tiene. Entonces es más fácil ensayar y probar y entender cómo se verían estas piezas, y después la tecnología que hace que estas cosas sean construibles de una manera más eficaz, más prolija, con mejores detalles constructivos. Todo eso cambió mucho en los últimos, casi diría, 5 años, y nosotros ordeñamos de ahí mucho porque es como alimento muy, muy bueno para el estudio. No, y también una cosa, agrego, que esto de la inteligencia artificial como sistemas que se incorporan a programas de resolución técnica, también está esta misma herramienta, pero un paso atrás, que es en la generación de una idea. Si bien no lo estamos explorando muy profundamente todavía, sabemos que la AI es como que empieza a ofrecer en un determinado territorio, en un determinado proceso de iniciación de una idea, puede llegar a ser, en nuestro campo donde trabajamos con mucho lo creativo, un tema para explorar, la verdad. No como algo que nos vaya a dar un resultado óptimo como el que buscamos, pero sí como una cosa, un despertar de algo que nos puede generar nuevas armas que hoy no las tenemos. Es que es una herramienta más que hay que aplicarla tarde o temprano, hay que ponerse a jugar con eso porque te da Totalmente. Es infinito las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Totalmente, y después está todo lo que es la tecnología aplicada a la obra. Claro. La domótica. Ahí te iba a preguntar, ¿qué es la domótica? La domótica en definitiva son dispositivos tecnológicos que lo que permiten es preprogramar situaciones. Por ejemplo, la domótica aplicada a la iluminación en el tipo de espacios que nosotros creamos, y es clave. De repente
un mismo espacio en distintas horas del día requiere ser iluminado de maneras diferentes. Y la manera artesanal de haber hecho esto hace algunas décadas eran 40 dimmers que dependen de que el gerente de turno los ecualice y los acomode. Y ahora el dueño del espacio, desde su celular en la otra punta del planeta, puede determinar o apretar escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4. Y todo eso se regula solo. Y eso aplica, bueno, y en gastronomía la domótica implica, puede aplicarse incluso al equipamiento gastronómico. Uno puede, hoy los hornos industriales son computadoras. Bien. Que uno puede presetear y precocinar. Bueno, la misma domótica que en un restaurante puede controlar la iluminación, puede controlar el horno, puede controlar los toldos, puede controlar las alarmas, puede controlar toda la termomecánica de aire acondicionado. Hoy en día, como toda esa tecnología, todo lo que es audio y video, todo lo que tiene que ver con instalaciones audiovisuales, Sí. que exploramos en algunas obras, es infinito y fascinante, y realmente es un valor agregado a los espacios, sin duda. No, y además también están, nosotros ya hemos trabajado con sistemas de cortes ruteados, que a través de programas que emulamos unos objetos en 3D, después esa información se traslada a un fabricante de este tipo de piezas de alta complejidad, realiza los cortes, los multiplica. Si los cortes tienen medidas mínimamente diferentes para en la totalidad de esta pieza componer cierto movimiento, todo eso se puede realizar hoy con este tipo de equipamiento. Impresiones, cualquier tipo de impresiones. Yo todo esto que veo acá, estos aislantes acústicos hoy Sí. por ahí, con esta forma o con la que quieras. Claro. Y todo eso es material que nosotros laburamos para desarrollar interiores complejos, ¿no? Que tengan como que transmitan como esa emoción que buscamos. Bueno, hoy estamos en costos de construcción casi históricos elevados. Sí. ¿Cómo choca esto de pensar creativamente como experiencia inmersiva un proyecto con los costos actuales que estamos teniendo en Argentina? Bueno, un poco nos exige más a los arquitectos también, o Ujú. a los diseñadores en pensar nuestras propuestas a partir de las posibilidades de presupuestos posibles de los clientes, ¿no? Y nosotros muchas veces hablamos del tema, no es que un producto va a ser mejor porque costó más o se gastó más dinero. En nuestro caso, eso muchas veces no verifica, digamos, no es que trabajamos con materiales caros per se. Por supuesto, de repente, no sé, algún concepto hotelero de más alta categoría requiere como algún tipo de terminaciones o algunas piedras o aceros o metales, que eso incide un poco en los costos, pero la verdadera creatividad, y cuando nosotros sentimos que realmente el trabajo nuestro dio en la tecla, es cuando con los materiales disponibles y los recursos disponibles, pero con una cuota mayor de creatividad, poder lograr mejores resultados. Bueno, ahí sentimos que nuestro trabajo está mejor hecho, incluso. Como la energía en esa inteligencia. Después, por supuesto, estamos ahora en una época donde cada decisión mueve mucho el amperímetro, porque todo es en dólares mucho más caro. Bueno, además, y es un equilibrio que es nuestro día a día. Claro, ¿no? Y agregaría que el rango de variabilidad que hay en un trabajo donde tenés hacer civil e interior, donde tenés múltiples terminaciones, el gap puede ser gigantesco. O sea, no estás hablando de una obra civil donde el valor por metro es fácilmente medible, vas al Clarín Arquitectura, y sabés cuánto es el hormigón, el piso, esto, digamos, está todo muy tipificado. Sí. Lo sumo es la tipología del tipo de edificio. Uh-huh. Pero acá tenés, si vos hablabas de esto de panel, te podés poner este panel, pero podés poner otra cosa, la terminación de las paredes, la iluminación, es todo un elemento importantísimo. Por nosotros pensá que los espacios que hacemos son terminados. No es una obra civil que de repente la terminación
hasta incluso los interiores de los placares los puede terminar el usuario final. Acá le tenés que entregar la llave, encender y tipo poner música y aire acondicionado que tiene que salir con fritas. Sí. Y eso tiene valores de metro cuadrado elevados, te sorprenderías. Me imagino. Y lo que pasa es que, de nuevo, a diferencia de los estándares, el hormigón cuesta lo mismo si lo volcás en Núñez o si lo volcás en la otra punta de la ciudad. Y es mucho más fácil de preestimar. En interiorismo, cualquier decisión puede mover mucho la aguja. Porque el mismo revestimiento, si es de determinada madera, trabajada de determinada forma, puede costar el triple que la misma madera trabajada de determinada otra manera, ¿no? Y eso pasa mucho. El equipamiento gastronómico también, de nuevo, hay muchos tipos de calidades que inciden mucho en los costos de obra. Todo lo que tiene que ver con termomecánicas impacta mucho, inyecciones, extracciones, que hacen completamente a la calidad de un espacio gastronómico particularmente. El equipamiento mobiliario, son las mismas 60 sillas, pueden costar 6 veces más unas de las otras. Entonces, son variables que cualquier decisión mueve mucho, a diferencia de lo que es construir obra de cero, ¿no? Ustedes mencionaban proyectos gastronómicos, de entretenimiento, hotelería, son lugares donde el usuario va a disfrutar generalmente, pero también trabajaron en oficinas donde el usuario no va a disfrutar generalmente, sino que va a trabajar, a ocupar gran parte de su día. ¿Y cuál fue el desafío de empezar a pensar oficinas como espacio de experiencias? Bueno, un poco tomando lo que decís, en un momento yo pienso más en los fines de los 90, 2000, con los inicios de estas empresas, startups que después fueron Facebook y Google, que empezaron como a repensar los modelos de oficina. A nosotros un poco nos chocaba esta cosa de todo de colores y hay gente trabajando y al lado hay otro jugando al ping pong y el otro jugando al pool y 20 metros más para allá uno durmiendo la siesta. Hubo como una moda muy de eso, de la cual nosotros nos alejamos. Además que no están ni siquiera arraigados en nuestra cultura eso, porque ni de cerca uno va a la oficina. Ni siquiera, pero y al final son espacios donde que está buenísimo que se consideren que sean espacios agradables, de disfrute. Uno pasa gran parte del día, casi más tiempo tal vez trabajando que en su propia casa, y está muy bien considerar este wellness dentro de los espacios de trabajo, pero no por eso tiene que convertirse todo en un pelotero infantil. Todo lo contrario. Entonces, ahí es donde nosotros sí metemos como un poco nuestra reflexión y nuestro abordaje de, bueno, cómo como arquitectos pensar espacios de calidad de trabajo. Que trabajo también implica ocio. Hay momentos uno no está todo el día sentado frente a la computadora desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero para nada irnos al extremo de esta cosa medio lúdica y caótica. Entonces, y estrategias hay un montón, pero generar espacios serenos al usuario lo despejan, le hacen bien. Sobre todo controlar cuestiones ambientales sonoras, lumínicas, de confort, de ergonomía, incluso de ocio. Y cada vez más estas empresas, y sobre todo en este mundo más de las empresas de tecnología, que es en general gran parte de nuestros clientes, que tiene que ver con tal vez con bancos digitales o ese tipo de actividad, lo que buscan es atraer a sus empleados, porque cada vez más la tecnología admite el home office. Entonces generar espacios donde realmente el empleado tenga ganas de estar y tenga ganas de ir y que sea mucho más cómodo y más agradable y más feliz que estar en su propia casa. Y nuestra estrategia recorre como mucho ese proceso. Claro, porque en definitiva estás más de 8 horas quizás y tenés que poder tener esa capacidad de que los espacios tengan esa flexibilidad, que admita que
querés disfrutar ese espacio de una manera, de otra, y trabajar. En definitiva es como tu casa. Vos si querés te agarrás la laptop y te vas a trabajar en el sofá, sentado de una manera, en la cama, en fin. Y digamos, esa, justamente lo que dice Fer, para de alguna manera atraer a ese usuario a que los espacios te permitan la misma comodidad que tu hogar. Y bueno, se trata de un poco replicar quizás de otra manera, encapsulado en diferentes áreas, ese tipo de cuestiones. Pero además también traen, depende del tipo de cliente, pero en muchos casos lo que hacen es convocar empresas que se dediquen a generar alimentos, bebidas, digamos, y que vos te puedas sentar como si estuvieras en un café, entonces, y puedas comer y trabajar. Y todo ese mundo de versatilidad, depende obviamente de la escala de la empresa de la que estemos hablando, pero mayormente intentan como darle toda esa posibilidad de formas de trabajo que vos podés tener en un café, en tu casa, donde sea, todos en un único espacio. Y sumado a que cuando uno está trabajando en una de estas compañías, tu trabajo no es todo el tiempo el mismo y de igual manera. Entonces la flexibilidad de los espacios es muy importante. Hay momentos donde necesitas estar solo, concentrado y aislado. Hay momentos donde necesitas trabajar en equipos. Hay momentos donde necesitas espacios para exposiciones y presentaciones. Hay momentos donde tal vez la dinámica puede transcurrir en un living donde estás más relajado y es compartir de otra manera. Entonces la versatilidad de espacios en estos grandes espacios es clave. Y desde el diseño siempre buscar esto que no sea ni tu casa, ni tampoco sea estrictamente una oficina, sino este recorrido en el medio, que es como este tercer espacio que al final es como lo más adecuado como para que tengas todas las posibilidades dentro de un mismo espacio, ¿no? Bueno, se nos va terminando el programa, pero los quiero despedir con un pequeño consejo para el público que nos mira, que en general a veces es un público inversor o mismo un estudiante de arquitectura. ¿Por qué? Primero, si quieren, se reparten uno cada uno. Vamos. ¿Por qué para el inversor es importante empezar a pensar en desarrollar espacios con experiencias inmersivas? ¿Por qué le suma eso a un potencial inversor? Y la otra es, ¿por qué un estudiante de arquitectura tiene que empezar a poner el foco en esta disciplina o en esta manera de jugar con la disciplina de arquitectura, diseño, interiorismo y experiencia? Yo voy con la primera, si Dale, me permitís. por favor. Yo creo que el inversor, hoy la calle y lo que ocurre en los intereses de la gente en general es muy dinámico. Creo yo que la tecnología también nos ha puesto en un desafío en que lo que nosotros tenemos que ofrecer como profesionales en el campo 3D, vamos a decir, que es el campo que nos convoca de día a día en estos establecimientos en la calle, tiene que ser lo suficientemente atractivo como para combatir este universo digital. Y verdaderamente nosotros todo el tiempo estamos generando formas y espacios que tengan que conmover lo suficiente, que a tal punto que armamos espacios casi de cierta teatralidad, donde el propio usuario casi es el actor en cuestión, donde incluso con los dispositivos móviles existe esto del espacio instagramable, donde se sacan fotos, donde se muestran, donde se hacen partícipe de todo un lugar. Ese ejercicio, que claramente es una bajada de línea del propio inversor, es una necesidad para él. O sea que ellos mismos nos vienen a plantear ese desafío de la inmersión. Yo no tendría que salir a convencer a nadie, son ellos los que se dan cuenta que lo que está pasando afuera, para sacar a la gente de ese consumo virtual, de la virtualidad, tienen que salir a buscar nuevas exploraciones que realmente motiven y llamen al usuario a sentir que tienen un lugar diferente, un lugar donde la vida y el entretenimiento puede pasar fuera de lo que es el mundo digital. Y por eso creo yo, y no es casualidad, nuestro expertise se desarrolló en una época donde la virtualidad y las redes sociales hicieron una mella muy fuerte en la sociedad en general. Así que
la inmersión y la experiencia, sale afuera, a la calle, para buscar este interés. Fer, ¿y el estudiante? Consejo a un estudiante, tal vez partiría el consejo como en dos conceptos. El primero es fórmense, digamos, todo lo que te da la facultad es importante, es necesario, pero el segundo inmediato también es un poco procesar esa información y darle como la impronta personal, ¿no? Porque el diferencial va a ser lo que uno pueda volcar distinto al entorno, ¿no? Al entorno profesional. Y eso implica cierto riesgo. Entonces, animarse un poquito a arriesgar, como a tal vez equivocarse, pero no solo ir por el camino tan del mandato académico, sino jugar un poquito y además intentar pasarla bien, como que es lo que le da sustento un poco a todo lo que hacemos todos los días, ¿no? Ahí va. Agregaría una cosa más, porque justo venimos a dar una charla hace poco, hablamos de la identidad. Y justamente para nosotros que los estudiantes puedan encontrarse en una identidad propia, más allá de lo que la facultad les venga a comentar, es clave. Es incorporar ese conocimiento, esa cultura propia y hacer un quehacer profesional lindo para ellos, ¿no? Fer, Leo, gracias por compartir la experiencia, diseñar experiencias con nosotros y bueno, los esperamos cuando quieran. Gracias por venir. Y a ustedes, amigos, nosotros nos vemos la semana que viene con más Ladrillo. Hasta la próxima. Mi nombre es Ezequiel Díaz. Gracias por haberme acompañado.